Milán, año 1622. Los inquisidores ingresaron en el convento de Santa Margarita y hallaron algo que habría hecho temblar incluso a los hombres más imperturbables de la Iglesia. No se trataba únicamente de los cuerpos ocultos. Tampoco eran solo las niñas que habían nacido en secreto. Era aquello que estaba grabado en las paredes de aquella celda. Palabras en latín, arrancadas con sangre, que relataban rituales que ninguna esposa de Cristo debería siquiera imaginar. Y en el centro de todo, envuelta en negro y con los ojos todavía encendidos de desafío, estaba ella, la mujer que convirtió un convento entero en un reino de sombras, la célebre monja de Monza. Pero lo que descubrieron ese día resultó tan inquietante que la Iglesia optó por sepultar todo, borrar los registros, reducir a cenizas los documentos. Porque lo que ocurrió allí, dentro de aquellas paredes sagradas, revelaba algo que el Vaticano jamás podría aceptar públicamente: que sus propios muros eran capaces de engendrar monstruos. Durante siglos solo contaron una versión mutilada de la historia. Hablaron de una novia que sucumbió a la tentación, de un escándalo de amantes, de pecado y castigo. Pero la verdad, esa que permanece escondida en archivos que casi nadie se atreve a abrir, es muchísimo más oscura, porque Mariana de Leyva, la famosa monja de Monza, no fue simplemente una mujer que quebró sus votos. Fue una prisionera que aprendió a dominar la prisión que la contenía, y el precio de ese dominio fue pagado con sangre, silencios forzados y almas rotas. ¿Qué ocurrió realmente dentro de ese convento? ¿Por qué la Iglesia trabajó con tanta desesperación para borrar esta historia? ¿Y hasta dónde puede llegar un ser humano cuando le arrebatan su libertad en nombre de Dios? Antes de avanzar con esta historia devorada por el tiempo, apoya este canal dedicado a revelar las verdades que se intentaron ocultar. Suscríbete y deja tu like. Es un gesto sencillo, pero nos permite seguir exponiendo aquello que el poder trató de extinguir. La versión que nos llegó es cómoda, breve, moralmente pulida. Una joven aristócrata, Mariana de Leyva, enviada por su familia a un convento. Allí tomó el hábito bajo el nombre de Hermana Virginia María. Años después, cedió a la tentación carnal con un noble de la región. Violó sus votos. Tuvo hijos ilegítimos. Fue descubierta, juzgada y castigada. La Iglesia restableció el orden. La pecadora pagó sus faltas. Fin del relato. Esta es la historia que la Iglesia Católica prefirió repetir durante 4 siglos. Una narración limpia, donde el bien y el mal están claramente definidos, donde la institución sagrada aparece como guardiana de la moral, donde la mujer carga sola con toda la culpa. Pero los documentos que sobrevivieron al paso de los años revelan algo completamente distinto. Según el expediente criminal conservado en los archivos del Estado de Milán, fechado entre 1607 y 1623, lo que ocurrió en el convento de Santa Margarita no fue un simple romance prohibido. Fue una secuencia de hechos tan perturbadores que los propios inquisidores dudaron antes de dejar todo registrado. Hubo muertes sin explicación, desapariciones, testimonios de mujeres que, tras declarar, jamás volvieron a ser vistas. Y en medio de esa trama de horror, una mujer que aprendió a manejar las mismas herramientas de opresión que antes la asfixiaban. Las religiosas que declararon ante los jueces no hablaron solo de encuentros amorosos. Hablaron de miedo, de amenazas silenciosas, de noches en que los gritos eran ahogados por cánticos cada vez más fuertes, de manchas de sangre en las piedras del claustro que nadie podía justificar,
de cuerpos desaparecidos que eran sustituidos por relatos de transferencias repentinas a conventos lejanos. Una testigo, cuyo nombre fue borrado de los registros para protegerla, afirmó algo contundente. Ese lugar dejó de pertenecer a Dios. Se transformó en territorio de algo más antiguo y sombrío, y ella, la Madre Superiora, gobernaba todo como una reina de las sombras. La verdad es que la historia de la monja de Monza no comienza con un pecado. Empieza con un crimen mucho más grave: el secuestro legal de toda una vida. ¿Cuántas historias de mujeres fueron reescritas para salvaguardar la reputación de quienes realmente ostentaban el poder? Para comprender al monstruo, es necesario examinar la jaula que lo moldeó. Mariana de Leyva nació a finales del siglo XVI, hija ilegítima de un príncipe español con fuertes conexiones en Milán. Su sangre era noble, pero su origen representaba una mancha. Y en aquella sociedad las manchas no se toleraban, se escondían. Creció consciente de que no recibiría herencias, que no tendría un buen matrimonio, que no gozaría de elección alguna, porque para mujeres como ella solo existían dos caminos posibles: un matrimonio arreglado con algún noble decadente que aceptara una dote generosa, o el convento. Y cuando el matrimonio no prosperó, quedó la segunda opción. No fue decisión, fue una condena de por vida. Al llegar a la adultez, Mariana fue entregada al convento de Santa Margarita en Monza, un sitio que no funcionaba como refugio espiritual, sino como depósito de mujeres incómodas. Allí vivían hijas sin dote, viudas desamparadas, aristócratas en desgracia o amantes descartadas. Todas vestían el velo negro no por vocación, sino por imposición social. El convento era una prisión envuelta en piedra, con barrotes en las ventanas. Las mujeres no tenían permiso para salir. No podían recibir visitas sin estricta vigilancia. No podían poseer bienes, elegir sus compañías, ni decidir sobre sus propias vidas. Eran mujeres vivas condenadas a existir como si estuvieran muertas, enterradas antes de tiempo. Sombras que rezaban a un Dios que jamás les había preguntado qué destino querían. Mariana recibió el nombre religioso de Hermana Virginia María de Leyva. Pero aquel nombre nuevo no cambió su esencia. Seguía siendo una mujer de carne y pensamiento, inteligente, llena de deseos y ambiciones, ahora atrapada entre muros impregnados de incienso y resignación. Y fue en ese ambiente cargado de frustración oculta y desesperación muda, donde algo empezó a quebrarse dentro de ella. Porque toda alma tiene un límite, y hay un punto en el que ya no soporta más presión sin estallar. Los años siguieron su marcha. Mariana no se apagó como tantas otras. Ella observó, se adaptó, comprendió cómo funcionaba aquel pequeño mundo, y descubrió que dentro de esos muros, el poder lo tenía quien dominaba las apariencias, quien rezaba con más fervor, quien mostraba ser la más devota, quien manejaba con naturalidad el lenguaje de la santidad. Ella se volvió experta en eso. En pocos años ascendió en la jerarquía del convento. Llegó a convertirse en Madre Superiora, la autoridad absoluta sobre todas esas mujeres confinadas. Y con ese cargo apareció algo peligroso: la ilusión de libertad, la sensación de que, incluso encerrada, podía controlar ciertas cosas, elegir algo, ser alguien. Pero el poder, cuando cae en manos de quien antes fue aplastado, puede deformarse en algo oscuro, porque quien aprende a sobrevivir dentro de una jaula también descubre que, para respirar, a veces necesita cerrar el aire a otros. Y Mariana estaba por averiguar hasta dónde sería capaz de llegar. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría si le quitaran la libertad para siempre? ¿Hasta dónde llegaría para sentirse humano otra vez? Había un hombre.
siempre lo hay. Giampaolo Osio, noble venido a menos, encantador y peligroso a la vez, vivía en una propiedad cercana al convento y conocía perfectamente los atajos que unían el mundo sagrado con el profano. No era rico ni influyente, pero poseía algo que para Mariana era inalcanzable: libertad, y eso bastaba para volverlo irresistible. Se conocieron a través de las rejas del locutorio, ese lugar donde las monjas podían recibir a sus familiares, siempre vigiladas, siempre bajo normas estrictas, pero cuando las reglas estorban, pueden ser rodeadas. Y Giampaolo sabía cómo hacerlo. Empezó a visitarla con frecuencia. Le llevaba regalos discretos. Le murmuraba palabras que hacían que la sangre de Mariana se agitara. No eran simples promesas vacías. Eran fragmentos de un mundo que le habían arrebatado. Era un recordatorio de que seguía siendo una mujer, no solo una figura cubierta de negro. Mariana, ahogada durante años por la clausura, empezó a sentir que respiraba otra vez. No era únicamente deseo físico, aunque eso existía. Era la ilusión de elegir, la fantasía de que, incluso encerrada, podía decidir algo de su vida, tomar dominio de al menos un rincón de su existencia. Sus encuentros crecieron, se volvieron más atrevidos, más regulares, más arriesgados. Giampaolo descubrió que existía un pasadizo, un viejo corredor olvidado que conectaba el exterior del convento con los aposentos internos. Y Mariana, como madre superiora, tenía llaves, tenía acceso, tenía la facultad de abrir puertas y cerrar bocas. Él comenzó a entrar al convento por las noches. Caminaba por los pasillos sagrados como si le pertenecieran. Y Mariana lo recibía en su celda, el lugar destinado a ser el más santo, el más puro, el que debía estar dedicado a la oración. Allí, rodeados de crucifijos y figuras de santos, construyeron un mundo secreto, un lugar donde los votos no contaban, donde Dios parecía ausente, donde el pecado era la única manera de sentirse vivos. Según un testimonio conservado en el proceso inquisitorial de 1623, una mujer declaró: «La vi salir de la celda a medianoche, con el rostro cubierto y los pies descalzos, y escuché voces de hombres en los corredores que debían ser sagrados. Pero nadie decía nada, porque ella tenía poder, y en ese sitio su poder valía más que Dios». Otras monjas empezaron a sospechar. Algunas cuchicheaban, algunas rezaban con más fuerza para tapar los sonidos que venían del ala prohibida. Pero nadie denunciaba, porque acusarla significaba desafiar a la Madre Superiora. Y desafiarla traía consecuencias. Mariana ya no era solo una prisionera, se había convertido en la cárcel misma. Y ese era apenas el inicio. Porque cuando el primer secreto amenazó con salir a la luz, cuando la primera monja insinuó que hablaría, Mariana entendió que solo había un método para proteger la libertad que acababa de conquistar: el silencio, definitivo. Y Giampaolo, a su lado, estaba dispuesto a asegurar ese silencio, fuera cual fuera el precio. ¿Cómo juzgar a alguien que, tras haber sido encerrado injustamente, adopta la misma violencia que sufrió para asegurar su escape? El convento de Santa Margarita cambió por completo. Bajo el mando de Mariana y la sombra de Giampaolo Osio, aquel lugar dejó de ser únicamente una prisión espiritual. Se transformó en algo más tenebroso, un territorio gobernado por el miedo, donde callar era ley y obedecer, una cuestión de supervivencia. Hubo muertes, varias. La primera fue la hermana Benedetta, una joven recién llegada al convento que aún no entendía las normas no escritas de ese sitio. Vio a Giampaolo dentro de los pasillos una noche. Quedó horrorizada. Amenazó con revelar todo a las autoridades eclesiásticas. Dijo que no podía seguir viviendo rodeada de tanta profanación.
3 días más tarde, la hermana Benedetta simplemente dejó de aparecer. Los documentos oficiales aseguraron que había sido enviada a otro convento en una ciudad distinta. Una transferencia abrupta, pero fuera de lo habitual. Sin embargo, dentro del convento, circulaba otra versión. Varias hermanas afirmaron haberla visto entrar por última vez en la celda de Mariana, convocada para una charla privada. Y después de aquel momento, nada más. No hubo despedidas. No llegó ninguna nota. Era como si la hubieran borrado del mundo. Muchos años después, durante el proceso judicial, una testigo declaró: «Aquella noche escuché gritos, ahogados, lejanos, pero gritos al fin, y luego un silencio absoluto. A la mañana siguiente, observé a varios hombres cargando un bulto envuelto en una tela oscura. Pesaba mucho. Tenía la forma de un cuerpo. Pero la desaparición de la hermana Benedetta no fue el único caso. Catarina era una sirvienta lega que realizaba las tareas más duras del convento. Una mujer sencilla, encargada de la limpieza y la cocina. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Reconocía los horarios de las visitas furtivas, los ruidos que llegaban desde las zonas prohibidas, las prendas salpicadas de sangre que debía lavar sin hacer preguntas, y cometió el error fatal de mencionarlo fuera del convento. 2 semanas más tarde, su cadáver apareció en un barranco cercano, el cráneo destrozado, las manos atadas, los ojos abiertos de par en par. Las autoridades hicieron una indagación rápida y superficial. Dijeron que había sido atacada por ladrones. Guardaron el expediente. Pero todos lo entendieron. Todos lo sintieron. Esa muerte no fue casual. Fue un mensaje. Giampaolo Osio no actuaba solo. Contaba con ayuda. Hombres rudos del lugar, dispuestos a lo que fuera por dinero o fidelidad. Y Mariana, desde su puesto como madre superiora, garantizaba cobertura, protección y silencio. Ella decidía quién podía entrar y quién debía quedarse afuera. Quién tenía derecho a hablar y quién estaba obligado a callar. Quién sobrevivía y quién no. Una carta anónima, encontrada en los archivos diocesanos de Milán y fechada en 1619, describía la situación con un tono escalofriante. El convento de Monza se había convertido en un nido de serpientes. Allí lo sagrado y lo profano se mezclaban en una danza macabra. Y en el centro, vestida de negro como una figura de luto, gobernaba quien debía ser esposa de Cristo. Pero Cristo ya no habitaba ese lugar, y lo que quedaba allí no se atrevía a pronunciar su nombre. La fe, que debía ser instrumento de pureza, terminó siendo usada para imponer culpa y dominio. El convento, que prometía un camino hacia la salvación, se transformó en una sala de tormentos. Y Mariana, ella quedó embarazada, no una sola vez, sino en varias ocasiones. De aquel vínculo prohibido nacieron al menos 2 criaturas, quizá 3, hijas concebidas en pecado, traídas al mundo en secreto, dejadas luego con familias campesinas que hacían demasiadas preguntas, hijos de un amor que nunca debió existir, pero que para Mariana era lo único auténtico en una vida sostenida por mentiras. ¿Cómo ocultaba los embarazos? Vestidos amplios, fajas ajustadas, excusas de supuestas enfermedades que la mantenían apartada durante semanas. Y cuando el parto se acercaba, comadronas eran llevadas en secreto, compradas con oro y amenazas para asegurar que jamás hablaran. Uno de esos nacimientos casi la llevó a la muerte. Sangró durante días, fiebre intensa, delirios. Las mujeres rezaban afuera de su celda, pensando que se moría de peste. Pero la causa era otra. Era el costo de decisiones que jamás debió verse obligada a tomar. Sobrevivió. Siempre lo hacía. Porque Mariana de Leyva no era únicamente víctima, ni solo verdugo.
Era una sobreviviente, y los sobrevivientes hacen lo que sea necesario, pero los secretos, por muy escondidos que estén, terminan brotando. ¿Podemos condenar a alguien por volverse monstruo cuando fue el propio sistema el que la moldeó así? El mundo de sombras que Mariana había construido comenzó a derrumbarse en 1622. Una de las hermanas, la hermana Paula, no resistió más. Años de miedo, de colaboración forzada, de noches sin dormir creyendo que sería la próxima. Huyó. Escaló los muros del convento en una noche sin luna y corrió por Monza hasta llegar a la residencia del obispo. Golpeó la puerta, se desplomó y relató todo: las visitas nocturnas, las muertes, los cuerpos perdidos, los hijos ocultos, la red de silencio y terror que había convertido al convento de Santa Margarita en un lugar que jamás debía existir ante los ojos de Dios. El obispo quedó atónito, pero entendió enseguida la magnitud del escándalo. Eso no podía hacerse público, no podía llegar a oídos del pueblo, porque revelaría no solo los delitos de una religiosa, sino las fallas profundas de un sistema que encerraba mujeres y luego fingía sorpresa cuando colapsaban. Comunicó la situación a las autoridades eclesiásticas superiores y éstas, con la discreción habitual con la que la Iglesia maneja sus propios pecados, iniciaron una investigación silenciosa. Mandaron inquisidores, no los espectaculares, los que quemaban herejes en las plazas, sino los meticulosos, los que investigaban con pluma y papel, anotando cada detalle, cada testimonio, cada contradicción. Mariana fue sometida a interrogatorio, sentada en una habitación helada, frente a hombres que la observaban con una mezcla de repulsión y fascinación. Respondió preguntas durante días, y su muro de autoridad comenzó poco a poco a resquebrajarse. Reconoció sus encuentros con Gian Paolo. No tenía forma de negarlos. Había demasiadas pruebas, demasiadas voces. Admitió que aquellos niños existían. ¿Cómo podía negarlos? Tenían nombres, habían nacido, vivían en algún sitio. Pero cuando llegaron las preguntas sobre las muertes, ella se cerró por completo. Lo negó todo. Afirmó no saber absolutamente nada. Dijo que la hermana Benedetta simplemente había sido enviada a otro convento, que Catarina había caído en manos de asaltantes, que todo era una serie de desgracias encadenadas. Gian Paolo Osio, en cambio, intentó huir. Al enterarse de que la pesquisa había comenzado, montó su caballo y escapó hacia el norte. Pero fue detenido en la frontera suiza. Lo llevaron de regreso esposado, y bajo tortura, perfectamente legal e incluso habitual en ese tipo de procesos, habló. Lo confesó todo: los crímenes, los colaboradores, los cuerpos ocultos, las intimidaciones, el entramado de terror que él y Mariana habían levantado juntos. Sus aliados fueron perseguidos, algunos ejecutados, otros expulsados. La red se desmoronó hilo por hilo, y entonces llegó el momento de decidir qué hacer con Mariana. La Iglesia enfrentaba un problema. Ejecutarla de forma pública significaba reconocer que sus propios conventos podían engendrar monstruos. Era admitir que el sistema de clausura forzada contenía fallas profundas, que había responsabilidad institucional, pero castigarla de forma leve o dejarla en libertad habría enviado un mensaje igual de peligroso. Podría inspirar a otras mujeres. Podría hacer que otras monjas empezaran a cuestionar aquellas paredes. La solución elegida fue brutal en su lógica. Mariana recibió una condena peor que la muerte. La obligaron a seguir viva. Fue emparedada, literalmente, encerrada en una diminuta celda dentro del mismo convento de Santa Margarita, donde pasaría el resto de su existencia en penitencia perpetua.
El espacio apenas medía unos metros, sin ventanas, sin luz del día, solo un pequeño hueco por donde recibía pan y agua una vez al día, y otro orificio aún más pequeño para confesar sus pecados a un sacerdote cuyo rostro nunca llegó a ver. Un registro episcopal de 1623 dejó la sentencia por escrito, con fría precisión administrativa. La pecadora Mariana de Leyva, llamada Hermana Virginia María, permanecerá en absoluta reclusión hasta que Dios, en su misericordia infinita, disponga de su alma. Que su sufrimiento sirva de advertencia para cualquiera que se atreva a profanar la santidad de los votos. Allí, en esa tumba de piedra, envuelta por las mismas paredes que marcaron su vida entera, Mariana sobrevivió 13 años. 13 años de sombras, de quietud, de un lento desmoronarse de la razón. Algunas religiosas decían escucharla hablar sola en la madrugada, riendo, llorando, recitando oraciones en idiomas desconocidos. Otras aseguraban que había perdido la cordura poco después de su encierro, y que lo que seguía allí ya no era completamente humano. Murió en 1650, sola, olvidada por casi todos. Fue enterrada en tierra no consagrada, sin lápida ni nombre, como si jamás hubiera existido. Pero la historia no desapareció con su cuerpo. ¿Cómo puede un sistema que encierra almas en nombre de Dios reclamar justicia cuando los horrores que produce acaban saliendo a la luz? El relato de la monja de Monza no trata únicamente de una mujer que rompió sus votos. Habla de lo que ocurre cuando convertimos a los seres humanos en propiedad, cuando arrebatamos libertades detrás de una idea sagrada, cuando edificamos estructuras que generan dolor y luego nos sorprendemos ante sus consecuencias. Mariana de Leyva fue víctima antes de convertirse en criminal. Eso es imposible de negar. Fue arrancada de su vida, de sus opciones, de su futuro, y juzgada dentro de una cárcel disfrazada de santuario. Tuvo que renunciar a todo lo que la hacía humana, su deseo, su autonomía, y aún así, esperaban que aceptara esa condena con una sonrisa de devoción. Pero no lo hizo. Se rebeló, y su rebelión tomó el camino más oscuro imaginable. Porque esta es la verdad incómoda. Cuando encierras a alguien demasiado tiempo, cuando le arrancas su humanidad día tras día, no creas un santo. Creas un sobreviviente. Y los sobrevivientes no obedecen reglas morales abstractas. Siguen la única ley que entienden: continuar vivos, cueste lo que cueste. Mariana utilizó las mismas herramientas de poder que habían sido utilizadas contra ella: manipulación, intimidación, violencia, silencio forzado. Aprendió de los mismos hombres santos que levantaron conventos como cárceles y luego fingían sorpresa cuando sus internas perdían la razón. Como escribió el historiador Carlo Ginzburg, la frontera entre lo sagrado y lo profano es frágil y casi siempre trazada por quienes poseen el poder. Al castigar a Mariana, la Iglesia condenó solo la superficie del problema, pero la raíz, la estructura que convertía a las mujeres en prisioneras y luego las culpaba por convertirse en monstruos, esa quedó intacta. Los conventos siguieron siendo encierros, las mujeres siguieron siendo descartadas, y el ciclo de abuso y silencio continuó girando, siglo tras siglo, hasta que finalmente, en tiempos más recientes, empezamos a preguntarnos si encerrar personas contra su voluntad podía considerarse santidad, o si siempre fue una forma de crueldad disfrazada de virtud. Hoy miramos hacia atrás y nos estremecemos ante lo que vivió Mariana. Pero, ¿de verdad hemos cambiado tanto? Nos seguimos, aunque de formas más sutiles, encerrando a personas en roles que jamás eligieron. ¿No seguimos llamando virtud a aquello que en el fondo es control?
¿No continuamos sacrificando individuos en nombre de sistemas que se niegan a transformarse? Culpa, pecado, redención. Todas esas palabras pierden sentido cuando se aplican a vidas que nunca tuvieron libertad auténtica. ¿Cómo puede existir culpa moral si no existe libertad real? ¿Cómo puede hablarse de pecado cuando la existencia misma es una violación? Mariana cometió crímenes, mató, o hizo que otros mataran. Eso es un hecho. Y esas muertes merecen duelo. Sus víctimas merecen memoria. Pero, ¿quién creó a Mariana? ¿Quién construyó la prisión que la deformó? ¿Quién se benefició de la estructura que terminó por quebrarla? Esos hombres, sacerdotes, obispos, nobles, jamás enfrentaron juicio. Nunca fueron encerrados entre muros. Nunca murieron solos en una celda oscura. Continuaron sus vidas levantando más conventos, confinando a más mujeres y repitiendo el mismo círculo de violencia santificada. Y cuando todo estallaba, cuando los monstruos que ellos mismos moldearon emergían, solo señalaban con el dedo diciendo: miren, miren lo que ocurre cuando se ofende a Dios. Pero no era Dios quien estaba siendo cuestionado. Era su poder. Y ese poder, ese orden disfrazado de salvación, permaneció intacto, protegido, intocable. La historia de Mariana actúa como un espejo, y el reflejo que devuelve es incómodo porque nos obliga a preguntar: ¿hasta dónde llega nuestra empatía cuando la víctima se transforma en victimaria? ¿Hasta qué punto condenamos a alguien cuando el sistema que la engendró continúa impune? La monja de Monza murió hace casi 400 años. Su cuerpo se deshizo en un terreno sin consagrar. Su nombre fue borrado de los registros. Su historia fue moldeada, embellecida, convertida en una lección moral conveniente. Pero su eco aún permanece. Sigue resonando en los muros de conventos olvidados, donde mujeres continúan rezando a un Dios que no les consultó sus destinos. Resuena en los relatos que la Iglesia eligió no divulgar, en los documentos que trató de destruir, en los secretos enterrados bajo siglos de silencio y vergüenza. Se escucha cada vez que alguien se atreve a preguntar: ¿y si la santa era la bruja? ¿Y si la criatura temida era en verdad la víctima? ¿Y si el pecado nunca estuvo donde nos dijeron? Mariana de Leyva no fue santa, pero tampoco el demonio que describieron. Fue una mujer, nada más. Una mujer encerrada, desesperada, que descubrió que la única forma de respirar en su encierro era convertirlo en reino. Y ese reino lo construyó con sombras, sangre y silencios que jamás deberían haber existido. La pregunta real no es por qué Mariana terminó siendo lo que fue. La pregunta real es cuántas Marianas hubo. ¿Cuántas mujeres fueron empujadas al borde de la locura por sistemas que las llamaban esposas de Cristo mientras las trataban como prisioneras? ¿Cuántas historias se borraron? ¿Cuántos gritos se apagaron? ¿Cuántos crímenes fueron declarados santos solo porque los cometieron quienes tenían el poder de escribir la historia? La versión oficial presenta sus respuestas, pero la verdad, esa que ha permanecido sepultada bajo siglos de vergüenza institucional, susurra algo distinto. Susurra que el verdadero pecado no estaba en los corredores de Santa Margarita. Estaba en los despachos donde hombres poderosos decidieron, con tinta y autoridad, que mujeres como Mariana no merecían escoger nada, que sus cuerpos, sus vidas y sus almas pertenecían a una institución que nunca pidió su consentimiento. Y esos hombres jamás enfrentaron juicio, jamás fueron aislados entre muros. Nunca pagaron por la maquinaria de horror que sostuvieron generación tras generación. Murieron en paz, bendecidos, enterrados en tierras sagradas, recordados como defensores de la fe.
mientras que Mariana terminó sola, sin tumba marcada, sin nombre, sin nadie que llorara su final. ¿De verdad quedaron esos horrores en el pasado? ¿O el poder, en cualquier época, siempre encuentra la manera de santificar sus propios pecados y demonizar a quien osa mostrar su verdadero rostro?